¿Qué tal, jóvenes? Les saluda el Master Manuel Lázaro y estamos en una nueva sesión con el tema el conocimiento. El objetivo de la clase es conocer las distintas formas de pensamientos y también las características del conocimiento. La investigación tiene un perfil específico de acuerdo a la disciplina, es decir, las ciencias exactas, por ejemplo, se aplica el método experimental, a diferencia del método científico que se aplica en las ciencias sociales. Esto se ve por las diferentes características de cada una de las disciplinas. Las ciencias exactas trabajan con materias inertes que pueden tratarse en un laboratorio. Y en cambio, las ciencias que estudian al hombre y sus relaciones investigan fenómenos que son cambiantes. El pensamiento es un proceso de cognición generalizada de la realidad. En este proceso de cognición interviene la percepción, interviene la atención, interviene la memoria, el lenguaje y el pensamiento. En este proceso de pensar, formamos conceptos en los que se refleja de manera particular los objetos y los fenómenos de una determinada realidad. Existen diferentes tipos de pensamiento, por ejemplo, el pensamiento mágico, el pensamiento mítico, el pensamiento religioso, el pensamiento científico, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, el pensamiento estratégico y el pensamiento prospectivo. Cuando hablamos de pensamiento mágico o mítico, nos referimos que cuando el hombre quiso explicarse ciertos fenómenos, no contaba con esos elementos científicos y para ello empezó a crear sus propias explicaciones. Empezó a crearse fábulas, leyendas y mitos alrededor de los eventos naturales. Los griegos y los romanos fueron particularmente culturas politeístas que atribuían a sus dioses esas situaciones que acontecían en la naturaleza. El pensamiento religioso permaneció durante muchos siglos como explicación de la realidad. El pensamiento filosófico nos referimos ya a la evolución de la ciencia, que abrió paso a nuevos actores, a los pensadores, a los filósofos, que ellos reflexionaban sobre los orígenes. El pensamiento científico, para Bertrand Russell, él dice que todo conocimiento que poseemos o es conocimiento de hechos particulares o es conocimiento científico. Entonces, conocer es una relación que se establece entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. En el proceso de conocimiento, el sujeto se apropia en cierta forma del objeto conocido, que intervienen tres elementos, por ejemplo, la experiencia, entendiendo las percepciones de nuestros sentidos, interviene la razón en cuanto a la capacidad de razonamiento, que permite inferir lógicamente unos conceptos y enunciados. Y también interviene la intuición o la comprensión profunda de algo, de una especie de visión rápida, intelectual, que le damos a esa interrogante. El pensamiento crítico se refiere a la necesidad de comprender la totalidad en que se insertan las distintas disciplinas y sus esfuerzos interdisciplinarios han llevado a la generación de un nuevo tipo de pensamiento que Pablo González Casanova describe como pensamiento crítico. Estamos hablando del pensamiento crítico que tiene como objetivo articular distintas especialidades para saber qué escapa de ese saber hegemónico. Mientras que el pensamiento complejo, tenemos que ya nada es simple en la sociedad y los problemas se han vuelto más complejos a tal grado que ya no se puede resolver todo en una sola disciplina, sino que se necesita el concurso de varias ciencias, varias disciplinas. El pensamiento estratégico, justamente para ayudar a la complejidad, se requiere de un tipo de pensamiento instrumental que permita ver más allá, ¿no? Aquí tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, considerar el sistema en su totalidad, no en partes. Por otro lado, hay una relación entre el orden y el desorden y los cambios de autoorganización, en el sentido de que el conocimiento se va generando, se va reordenando. Otro aspecto es que un pequeño evento en un sector puede causar una tremenda turbulencia. Otro aspecto es que a través de mapas, a través de modelos, a través de imágenes visuales,
hacen más fácil ver las conexiones y las interrelaciones de esos problemas, de esos procesos. Otra situación también que tenemos que identificar son esas condiciones emergentes o esos cambios de paradigmas y oportunidades de innovación. Otro de los puntos que tenemos que ver dentro del pensamiento estratégico es que el pensamiento no lineal y también la creatividad es fundamental. Como séptimo aspecto tenemos que la perspectiva es importante cuando vemos los eventos caóticos. Y finalmente hay que pensar en muchas posibilidades diarias de solucionar esos problemas. Cuando hablamos de pensamiento prospectivo, se nace justamente de la necesidad de que podemos saber posibles o múltiples direcciones del futuro y estar preparado para lo que pueda suceder. Entonces, prácticamente, el pensamiento prospectivo, como su nombre lo indica, es conocer todo ese contexto para poder presentar alternativas o soluciones en situaciones que se puedan generar. En lo que se refiere a la investigación científica, significa, enfocándonos un poco en la investigación, significa pues buscar, encontrar, búsqueda de información, búsqueda de respuesta. El científico, el detective, el periodista contestan a su manera una serie de interrogantes, por ejemplo, a qué se refiere esa problemática, quiénes, cuándo, dónde, cómo y por qué de los hechos, pero en el sentido de que la ciencia ha avanzado, no solamente que debemos quedarnos en esas interrogantes, sino que a avanzar en qué está pasando, qué podría pasar y qué podemos hacer si pasa, ¿no? Es decir, a investigar en un contexto más amplio esas problemáticas. Entonces, tenemos que la investigación es una actividad encaminada a solucionar problemas y su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. Pero deben tener ciertas características porque todo problema no es científico. Aquí tenemos que analizar que ese problema esté bien concebido, es decir, que esté dentro de un marco conceptual, que esté bien integrado, es decir, que esté bien formulado con una serie de interrogantes que podamos contestar, que ese problema sea resoluble o investigable, que se base en una teoría, que se tengan los recursos, sean estos recursos humanos, recursos materiales o recursos económicos. Claro que existen retos para poder generar conocimiento, existen retos y desafíos para que la ciencia debe estudiar y descubrir para cumplir su misión, porque de pronto podemos encontrarnos con que ciertas problemáticas no han sido resueltas, ¿no? Ahí tenemos que analizar por qué la ciencia no ha podido dar respuestas a ciertas situaciones que la humanidad necesita. Considerando que en las últimas 3 décadas se han dado cambios importantes dentro de la ciencia. Podemos analizar que se identifican 6 elementos conocidas como las 6C, es decir, el caos, la complejidad, el cambio, las contradicciones, la crisis y los conflictos, que han dado justamente como resultado pues, el avance de la ciencia. Hay razones que apuntan justamente en el deterioro. Pues, algunos autores afirman esos deterioros, por ejemplo la arteriosclerosis de la disciplina, que incapacita para explicar la realidad, porque de pronto hay que hacerse algunas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién decide qué investigar? ¿Quién investiga? ¿Quién paga las investigaciones? ¿Y quién utiliza los resultados, ¿no? Dentro de un país, las respuestas son múltiples, ya que intervienen no solamente entes estatales, sino también
la empresa privada y el cuidado o el interés que le pongan pues, los diferentes gobiernos y también las diferentes entidades particulares. Entonces, ahí tenemos como conclusión que la investigación es una actividad encaminada a la solución de problemas y que su objetivo consiste en hallar respuestas mediante el empleo de procesos científicos. Aquí tenemos la bibliografía y en la plataforma tenemos pues la tarea que se debe desarrollar en la semana. Muchas gracias por su atención y estaremos en una próxima sesión. Bendiciones.